Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Catalina Botero, soy maestra de lengua castellana aproximadamente hace 17 años. Soy licenciada en Humanidades y Lengua Castellana, magíster en Educación y actualmente estoy cursando un doctorado en Educación con énfasis en investigación y formulación de proyectos educativos. Soy yo quien los voy a acompañar en este proceso de desarrollo, de planteamiento, de recomendaciones y de todo lo que tiene que ver con la parte de lectura crítica en las pruebas ICFES. Entonces, con mucho entusiasmo, mucha energía, vamos con toda. Bien, nuevamente vamos a realizar otro ejercicio relacionado con el tema de las categorías gramaticales. Anteriormente ya tuvimos la oportunidad de hacer de responder uno con un microcuento. En este momento lo vamos a hacer con la biografía de Bob Marley y lo que vamos a hacer en este nivel, en esta pregunta, es tratar de identificar esos elementos que constituyen el texto, cuál es como la función que cumplen ahí adentro. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a buscar dentro de las categorías gramaticales en este punto. Vamos a darle inicio entonces a esta pregunta número 2. Ya podemos observar que tenemos 4 opciones de respuestas también enfocadas a las categorías gramaticales. Lo que vamos a hacer ahora es leer el texto completo y prestar mucha atención. Una estrategia que podemos utilizar a veces es incluso leer primero la pregunta y luego ir a analizarla dentro del texto, a ver qué significan. Vamos a hacerla de esta manera. Según el texto anterior, Bob Marley, Kingston y Nueva York son palabras que hacen alusión a. Vamos a ir a mirar, porque todo tiene que estar siempre dentro de un contexto. Dice, Bob Marley, aparte de ser el icono musical más grande del reggae, embajador mundial del movimiento Rastafari, la paz y el amor, también era un fanático del fútbol. Aunque además de la música, también sacaba tiempo para su otra pasión, el fútbol. Bob Marley adoraba jugar al fútbol. Lo hacía horas y horas con sus amigos en el jardín de su casa de Kingston. Era tan importante el fútbol en la vida de Bob que estuvo cerca de salvarle la vida. En junio del 78, durante uno de esos partidos, recibió un pisotón en el pie derecho de un crítico musical. La uña se le cayó y no quedó más remedio que acudir al médico, que notó algo raro. Después de una serie de pruebas, se le diagnosticó un melanoma lentiginoso acral y le sugirieron amputar el dedo. Pero Marley lo rechazó, siguiendo los preceptos de la cultura Rastafari. Los Rastafaris no debemos permitir que separen una parte de nuestro sagrado cuerpo. 3 años después, en Nueva York, donde tenían programados 2 conciertos, en el Madison Square Garden, cayó desplomado al suelo mientras hacía jogging. El cáncer se había extendido al cerebro, pulmones, hígado y estómago. Tal como se los indiqué hace un momento, es posible leer la pregunta e incluso uno tratar de aventajarse a la respuesta. Pero siempre es necesario ir al contexto, porque es posible que dentro de estas palabras que tenemos acá no las conozcamos todas, ¿cierto? Si sabemos que Bob Marley es una persona, pues por lo general ya le podemos asociar un nombre. Nueva York sería el nombre de una ciudad, pero de pronto nos podríamos confundir con esta de Kingston, ¿sí? Y ahí tendríamos que ir precisamente al texto, que es el que nos pone en contexto. De acá podemos observar, lo hacía horas y horas con sus amigos en el jardín de su casa de Kingston, ¿cierto? Entonces ya estamos, nos están llevando, el texto nos está mostrando que se refiere a un lugar. A todo esto, que son nombres de personas, de ciudades, de lugares, incluso si tuviera ahí algún nombre de algún animal, todo esto que hace alusión a unos nombres propios, lo llamamos sustantivo, ¿cierto? No podemos hacerle con el adverbio, con el adjetivo, con el verbo, sino que vendría siendo el sustantivo. Vamos a confirmar que sea así. Muy bien. Tal como se los indiqué hace un momento, es posible leer la pregunta e incluso uno tratar de aventajarse a la respuesta. Pero siempre es necesario ir al contexto, porque es posible que dentro de estas palabras que tenemos acá no las conozcamos todas, ¿cierto? Si sabemos que Bob Marley es una persona, pues por lo general ya le podemos asociar un nombre. Nueva York sería el nombre de una ciudad, pero de pronto nos podríamos confundir con esta de Kingston, ¿sí? Y ahí tendríamos que ir precisamente al texto, que es el que nos pone en contexto. De acá podemos observar, lo hacía horas y horas con sus amigos en el jardín de su casa de Kingston, ¿cierto? Entonces ya estamos, nos están llevando, el texto nos está mostrando que se refiere a un lugar. A todo esto,
que son nombres de personas, de ciudades, de lugares, incluso si tuviera ahí algún nombre de algún animal, todo esto que hace alusión a unos nombres propios, lo llamamos sustantivo, ¿cierto? No podemos hacerle con el adverbio, con el adjetivo, con el verbo, sino que vendría siendo el sustantivo. Vamos a confirmar que sea así. Muy bien. Muy bien, y entre mis recomendaciones les traigo nuevamente este texto de Beltramino del 2013, clasificación de categorías gramaticales en la lengua materna español. Es un texto que está en línea, lo pueden encontrar y descargar en PDF para que lo lean, donde van a tener mayor claridad sobre todos estos conceptos que hemos venido trabajando acerca de las categorías gramaticales y esas diferenciaciones que les he contado acerca, por ejemplo, del lugar del sustantivo entre la oración o del lugar del verbo. Entonces, acá tenemos dos ejemplos muy claros de categorías gramaticales, una con un cuento de Pedraza y otro con este hilo de Twitter acerca de los gustos de Bob Marley.